una buena mayoría logra permanecer los 49. Y quiero agradecerles a todos ustedes su esfuerzo, su determinación a nombre de la red de comunicación pastoral. Gracias también por el amor a sus pastores, el apoyo a sus servidores, para que podamos mantenernos trabajando y generando este tipo de eventos que son lindos y de mucha edificación. Baruch Hashem. Muchas gracias, Pastor Isaac. Así es. Creo que el año pasado y el antepasado sí disminuyó mucho para estas fechas, pero es, es muy, muy notorio. Ha habido mucha constancia de la mayoría. Ha estado muy bien la asistencia, así que muchísimas gracias. Ah, por aquí vi al pastor Heriberto Israel Derek. Ya lo miré acá. Vamos a ver si no, todavía no va a estar listo. Mi hermano Irmiyaku, ¿ya estarás preparado también? Ahí está, apareciendo en pantalla, Derek Israel. Adelante, pastor, saluda a la audiencia, por favor. No te escucho, Roden. No contaban con mi astucia. Amado consuelo, saludo para ustedes y para toda la familia que también está reunido aquí, los que la van a ver diferido. Bueno, familia, contento aquí de este lado. Volvió un poquito el frío para atrás, pero que vamos, estamos en Estados Unidos, frío y calor a la vez. Pero contento, viendo que ya estamos, como decimos, a doblar la esquina ahí para celebrar ya Shavuot. Así que contento, amado Roe. Baruch Hashem. Muchas gracias, pastores, por saludar a la audiencia. Gracias también a los que ya están conectados. Estamos transmitiendo directamente a Facebook, así que muchísimas gracias a todos aquellos que nos apoyan a compartir también los videos de cada día. Posteriormente se están subiendo ahí a YouTube, también para que si alguien los quiere volver a ver, ahí los encontrarán o los puedan compartir de ahí también. Así que bueno, familia, vamos a dar paso a nuestro tema del día de hoy. Por descuido de su servidor, ayer asigné un día que no era hoy, pero lo asigné ayer, un cambio. Así que mi hermano Irmiyaku ya está ahí en pantalla también preparado. Así que de la noche a la mañana también pudo prepararse para el día de hoy estarnos compartiendo algo. Y vamos a escuchar a este joven que ha ido creciendo, ha ido madurando y he podido ser testigo de un proceso en su vida de maduración, lo cual bendigo a Shem y lo quiero felicitar porque ha hecho un buen trabajo, es disciplinado, es muy apegado a indicaciones y eso no lo encuentra uno donde sea. Así que quiero felicitarte, Irmiyaku, por ese trabajo, felicitar a tus padres como siempre, pero buen trabajo que como padres han hecho contigo. Y no bajes nunca la guardia, mi hermano, mantente siempre con tus ojos puestos en el Mashiach y sigue para adelante. Así que vamos familia, a escuchar a mi hermano Irmiyaku con el tema de hoy. Así que mi hermano, ya estás habilitado para compartir pantalla también, así que cámaras y micrófonos para ti. Adelante, mi hermano. A ver, por ahí. Bueno, pues, shalom, shalom a todos mis hermanos. Pues, como siempre, es un gusto y un privilegio, pues, compartir de alguna manera la palabra del Eterno por cualquier medio. Y pues, vamos a hacer primeramente una oración para comenzar este tiempo. Bendito Padre, Rey del Universo, gracias te damos porque nos has dado la energía, nos has dado la capacidad, Padre, para culminar un día más. Y qué más buena forma, Padre, de estarlo ya casi culminando, Padre, con alimentarnos de tu palabra, Padre, con pausar un momento nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para recibir de ese maná diario que tú nos tienes, que tú nos tienes preparado cada día. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias y que esta palabra sea de edificación para todos nosotros. Amén. Bueno, muy bien. Pues antes, pues como ya todos me llamo Irmiyahu, también me pueden decir Gabriel. Y pues resido actualmente aquí en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Pues estamos igual para servirles. Por aquí antes, pues voy a compartir em, la presentación. En este día que estamos, ya es el día número 41 del Omer.
vamos a ver Yesod, Shebe, Yesod, que es el fundamento dentro del fundamento. Entonces es algo muy importante, porque ayer hablábamos de la humildad, de cómo nosotros debemos ser humildes para vincularnos con los demás. Días pasados también nos hablaban de la perseverancia que debemos tener como siervos del Eterno en cómo nosotros nos vinculamos con las personas, que no depende de alguna emoción, que no depende simplemente de si tenemos ganas o no. Entonces, pues es algo muy importante las dos características o las características que hemos estado viendo en esta semana, y algo que debemos de ver en este día o que nos invita a revisar este día es el fundamento de ese fundamento, o sea, la vinculación que nosotros tenemos. Es decir, ya vimos que debemos de ser persistentes, ya vimos que debemos de ser humildes para poder conectar con los demás, pero en este día nos invita a preguntarnos cuál es el motivo o cuál es el fundamento de esa vinculación, y creo que se enlaza, creo también con el día de ayer, cuáles son las razones por las cuales nosotros nos vinculamos con los demás, ya sea por interés, ya sea porque queremos a la persona o por X o Y. Entonces, primero vamos a ver y vamos a recordar qué es el fundamento, qué es el vínculo. En hebreo es yesod, significa fundamento, ya todos lo sabemos, base, cimiento, soporte o estructura. Viene de la raíz yasad, significa fundar, establecer o asentar. En otras palabras, yesod es aquello sobre lo cual algo permanece en pie. También creo que eso también ya se habló en las primeras semanas. El fundamento, si el fundamento no está bien asegurado, todo lo que nosotros podamos construir en amor, todo lo que nosotros podamos construir en paciencia, llegando cualquier situación de la vida, se va a caer. Pero y eso no es solo una base que se queda quieta, es también la fuerza que conecta, une y da continuidad. Es decir, no se queda solamente abajo, sino que eso mismo es lo que nos motiva, lo que lo podemos entender como la fuerza de inicial, es lo que debe motivarnos cada día, aún así pasa la situación o el tiempo. Entonces, es también la fuerza que conecta, une y da continuidad a todo lo que hacemos, incluso a lo que somos. Entonces, es el canal por el cual la vida pasa de un lugar a otro. Eh, Cuando tenemos un fundamento firme, podemos evolucionar, podemos cambiar de perspectiva, ya sea, pues sí, obviamente positivamente. Si el fundamento es firme, podemos evolucionar sanamente. También es el puente entre lo que somos y lo que expresamos, porque si tenemos un buen fundamento, no vamos a decir una cosa y a los 20 o pasados los días vamos a hacer otra, sino que vamos a estar firmes en lo que hemos creído y en lo que somos, en nuestra esencia. Entonces, es el puente entre lo que somos y lo que expresamos. Y, por último, entre lo que recibimos y lo que transmitimos a los demás. Cuando hablamos de Yesod, Shebe y Yesod, no estamos hablando simplemente de relación en sentido ordinario, como todos la conocemos. Estamos hablando de la esencia misma de la vinculación. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros nos vinculamos con otras personas? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros somos quienes somos? Estamos preguntando algo mucho más profundo. Este día nos invita a reflexionar en esta pregunta: ¿qué sostiene mi capacidad de sostener vínculos? ¿Qué tan firme es el fundamento desde el cual me conecto con otros y con una causa, con una misión o con Dios? Ese fundamento tiene que ver con una causa, tiene que ver con una misión o con Dios, y qué tan firme es eso. La pregunta central de este día del Homer, nos invita a examinar no solo con quién me vinculo, no solamente nos está invitando a reflexionar con qué personas nos estamos vinculando, sino cómo me vinculo, con respeto, con firmeza, somos confiables para las demás personas, y cuál es la fuerza se puede decir, que conlleva todo, desde dónde me vinculo y qué clase de vida transmiten mis vínculos a quienes me rodean. Un vínculo sin fundamento puede existir, eso todos lo podemos, creo decir, captar, pero no puede sostener. Puede tener emoción, podemos sentir felicidad, tristeza, incluso amor. Puede existir, puede tener emoción, puede tener historia, puede tener costumbre,
porque a veces estamos tan acostumbrados a las personas o incluso a algo que hacemos, que se dice puede tener historia, puede tener costumbre, pero sin cimiento verdadero, tarde o temprano cede bajo el peso de la vida, porque desde un principio, no se inició bien. Lo que inicia mal, mal acaba. Entonces, eso es lo que nos invita prácticamente a revisar este día, el día 41 del Homer. Creados por relación. Como sabemos por naturaleza, la escritura nos muestra desde el principio que el ser humano fue creado para la relación con los demás, no como una opción secundaria, sino como parte de su naturaleza. Como hombres y mujeres, ya sea la fe o incluso las personas de afuera, todos estamos diseñados para vincularnos, todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos. Y aquí puse pues por aquí un ejemplo, Génesis 2:18, que es el más conocido y el primero que aparece, se puede decir, de un vínculo de un ser humano con otro ser humano, y dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le hará una ayuda idónea. El ser humano no fue creado para vivir aislado, fue creado para la comunión, para el encuentro, para la ayuda mutua y para la alianza y, sobre todo, para el amor. Eso creo que es la base, que ya lo vimos en las primeras semanas. La soledad no era ni es el diseño original. También en Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay de aquel que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, estos son dos ejemplos que pues, creo que hay muchos más, pero vemos que por diseño, ya sea en la fe o por naturaleza, el hombre no está diseñado para estar solo, se puede decir con sus ideas, con sus costumbres, sino que el Eterno nos manda a vincularnos con las demás personas, porque es lo mismo que dijo nuestro Mesías, yo soy la luz del mundo. Nosotros, a través de ese vínculo que tenemos con Él, nosotros también debemos reflejar luz. Pero dice, esa luz no se debe, se puede decir, tapar o poner debajo de un almud. Cuando nosotros tratamos de aislarnos en nuestras ideas, de ser necios en no aceptar las decisiones o incluso la visión de los demás, estamos poniendo nuestra luz debajo de ese almud, estamos poniendo, se puede decir, un límite a aquello que originalmente fuimos creados. Entonces, también tenemos que ver una cosa. El texto no presenta la relación como debilidad o dependencia. Y no sé si a muchos nos ha pasado que a veces no nos gusta o no nos gustaba trabajar en equipo. Porque podemos decir, ah, no, es que no hacen las cosas como a mí me gusta, o es que tarde o temprano vamos a salir mal. Pero el texto no presenta la relación como debilidad o dependencia. La presenta como fortaleza. Dos juntos son más resilientes que uno solo, porque el apoyo mutuo multiplica la capacidad de cada uno. El vínculo sano, y ahí es donde viene, se puede decir, el propósito divino desde un principio. El vínculo sano no anula la identidad personal, porque a veces muchas personas o incluso nosotros hemos cometido el error que se puede decir, ser amigos de algunas personas, queremos dejar de ser nosotros. Queremos, se puede decir, ser otra persona para agradar a alguien más. Pero el vínculo sano, el vínculo que para el que estamos diseñados, no anula la identidad personal. Todos somos, se puede decir, bellos de alguna manera. Todos tenemos cosas que aportar, todos tenemos cosas que el Eterno nos ha dado individualmente. Y debemos comprender que eso no es malo, sino que es la riqueza. Porque cuando estamos vinculados, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una, uno piensa una idea, otro piensa de otra, y ahí es donde está la riqueza. Pero muchos eh, pueden cometer la equivocación de anular su propia personalidad, de anular su propia opinión, y tratan de ser totalmente igual a la otra persona. Y eso sería, se puede decir de alguna manera, quitar todo el propósito por el cual nos vinculamos. Entonces, al contrario, hace posible el sostén mutuo.
Cada persona conserva su ser y al mismo tiempo puede levantarse y levantar al otro cuando uno de los dos cae. Un vínculo sano no es entre dos personas totalmente iguales, sino entre dos personas que aceptan sus diferencias. Todos debemos estar conscientes de que pues prácticamente en algún momento del día o en algún momento de la vida vamos a tener alguna diferencia en este camino, ya sea en la fe, ya sea lo personal, como decir, ah, no, pues yo no llevaría de esta forma, se puede decir, esta situación o algún otro ejemplo. Debemos estar conscientes de eso, pero debemos de tener en cuenta que eso no es malo. Ahí se toma la verdadera riqueza del vínculo. Entonces, la diferencia no es amenaza, es parte del diseño de Dios. Por eso cuando se puede decir, cuando el Eterno mandó a la mujer, dice, le haré una ayuda frente a él, una ayuda contraria. No era para que, se puede decir, lo absorbiera, sino para ponerse frente a él y dar otra perspectiva, ya sea la situación, y podemos verlo, no solamente en la relación de un hombre o una mujer, sino en la relación de un hermano o un amigo. Entonces, eso es importante. El diseño original ha sido el vínculo desde el principio y así seguirá siendo hasta que se puede decir, estos cielos y esta tierra pasen. Para entender Yesod se ve Yesod, primero debemos reconocer que ningún vínculo externo será sano si el interior está dividido. Por eso la primera dimensión, lo primero que debemos de analizar en nuestras relaciones con los demás es la relación conmigo mismo. No me puedo vincular con los demás si yo no me conozco, si yo no estoy, se puede decir, emocional o interiormente sano. En Proverbios 4, 23 al 27 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa, e aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Antes de sostener vínculos firmes con otros, la persona o nosotros necesitamos un centro estable, necesita una identidad clara, porque como les decía anteriormente, no podemos dejar nuestra esencia por vincularnos con las demás personas. Entonces, tenemos que tener una identidad clara, que todos tenemos el mismo valor delante de Dios y a todos, a cada uno de nosotros hemos tenido vidas diferentes, tenemos edades diferentes, pero ahí es, se puede decir, el propósito. Entonces, antes de vincularnos con otras personas, necesitamos una identidad clara, conocernos a nosotros mismos. Si el corazón está fragmentado, los vínculos también se fragmentarán. Una persona que vive desde la ansiedad, la dependencia emocional y el vacío interior suele relacionarse desde la necesidad, no desde la plenitud, y los vínculos nacidos de la necesidad tienden a ser posesivos, frágiles o manipuladores, aunque quien los vive no lo perciba así. Muchas veces podemos estar actuando de una manera egoísta hacia la otra persona y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso, antes de revisar cómo nos comportamos con los demás, debemos de revisarnos a nosotros mismos. Como dice, debemos cuidar nuestro corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Por eso, Yesod, Shebe Yesod, está íntimamente unido a la idea de la verdad. Emet en hebreo. Un vínculo sin verdad no tiene cimiento real. Puede tener emoción, puede tener historia, como ya lo vimos, puede tener convivencia, pero no tiene fundamento. En cambio, cuando hay integridad interior, cuando sabemos quiénes somos, cuando nosotros nos conocemos de decir, ah, no, pues me conozco que ya estoy enojado, ya estoy triste o ya estoy feliz, pero sé cómo controlarlo, podemos hacer un vínculo sano con las demás personas. Entonces, cuando hay integridad interior, cuando la persona es lo mismo por fuera que por dentro, el vínculo nace desde la verdad, no desde la mentira, no desde la carencia. Ese es el inicio de toda relación. Un ser humano que se conoce, se acepta y vive desde la coherencia. Entonces, eso es lo primero que debemos de revisar cuando estamos por vincularnos o cuando debemos revisar se puede decir, el vínculo de ese vínculo o el fundamento
por el cual nosotros hablamos o hablamos con cierta persona. Entonces, la segunda dimensión en la vinculación es la interpersonal. ¿Esto a qué se trata? ¿Cómo me relaciono con otros? Aquí, Yesod se expresa en la capacidad de unir sin absorber, de acompañar sin invadir, de amar sin controlar, de escuchar sin dominar y de permanecer sin manipular. Esto claramente no es sencillo. Es el fruto de un largo proceso de madurez interior. Ah, bueno, ya nos revisamos, ahora vamos a aplicarlo. Ya tenemos el conocimiento, ahora debemos de aplicarlo. Compartir la propia interioridad con honestidad, sin exigir que el otro también lo haga de la misma manera ni al mismo ritmo. Es decir, muchas veces nos pasa que reclamamos, es que yo hice esto por ti y tú no, se puede decir, y tú no hiciste lo mismo, es que yo hice esto y tú me trataste mal. Pero debemos de ver que no porque nosotros tengamos la capacidad de conocernos, la otra persona la va a tener igual. Es se puede decir, un proceso de disciplina tanto de nosotros y la otra persona. Para que el vínculo sea sano, tiene que tener ese equilibrio y tiene que tener ese orden y esa disciplina. Entonces, compartir la propia interioridad con honestidad, sin exigir que el otro también lo haga de la misma manera ni al mismo ritmo. Respetar el espacio del corazón ajeno. También debemos de permanecer fiel al vínculo, no porque se necesite al otro para sobrevivir. Y allí es donde entramos también en otra cosa. Ah, bueno, ya nos conocimos, ya entendimos que la otra persona no va a actuar igual que nosotros, pero también hay otro error que cometemos. Nos vinculamos, llegamos a querer mucho a otra persona y ¿qué pasa? Que decimos la palabra, es que sin ti no puedo vivir, es que sin ti no voy a hacer esto que lo otro. Allí es un error, porque del único que debemos depender es de Dios, no de una persona. Entonces, permanecer fiel al vínculo, no porque se necesite al otro para sobrevivir, sino porque se elige estar con él, sino porque se elige estar con la persona, porque se elige estar con el hermano. La lealtad nacida de la libertad es mucho más poderosa que la nacida del miedo, porque si vamos a notar cualquier actitud diferente a la otra persona y ¿qué tienes? O ¿por qué te enojaste? Y la otra persona, pues, ¿yo qué hice? Porque estamos, se puede decir, con el miedo de que nos dejen, con el miedo de que ya se enojó el hermano, con el miedo de que ya se enojó el pastor, y así podemos crear un conflicto mayor. ¿Por qué? Por el miedo y por la inseguridad que a veces nosotros tenemos. Entonces, también debemos estar presente de manera genuina sin fusionarse con la identidad del otro. También puede pasar de tanto juntarnos con una persona, de tanto estar en contacto, muchas personas empiezan a decir las mismas palabras, empiezan a tener los mismos comportamientos y pierden totalmente su identidad. Debemos entender que todos nosotros debemos de ser genuinos, debemos de ser, se puede decir, libres de cómo actuar independientemente de de con quién nos relacionemos. El vínculo sano permite que cada persona mantenga su singularidad y autonomía interior. También es dar la palabra y mantenerla, tener coherencia con lo que digo y con lo que hago, sin necesidad de controlar al otro para garantizar el resultado. El compromiso maduro confía en la otra persona. Y por último, se puede decir, consolidar más esta idea, en Proverbios 18:24 dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. La amistad verdadera no depende solo de sangre, cercanía o convivencia, sino de fidelidad, constancia, verdad y verdad. La cantidad de amigos que tengamos no garantiza su calidad. Y por último, también en Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. La prueba revela la calidad del vínculo, o la calidad de la amistad, la calidad de la hermandad. No todo el que acompaña en tiempos fáciles permanece en tiempos difíciles, pero el vínculo maduro y verdadero sostiene también en la tormenta. Entonces, esa es la segunda etapa del vínculo o la segunda características de cómo nos vinculamos, en la cual debemos revisar y comprender. La escritura no solo nos enseña principios relacionales abstractos,
nos muestra personas que vivieron a veces con gran costo la madurez del vínculo. Dos, que son los más conocidos, David y Jonatán. En 1 de Samuel 18 al 20 encontramos una de las amistades más profundas de toda la escritura. La relación entre David y Jonatán no estuvo basada en utilidad ni en convivencia política. Fue un vínculo fuerte, de honra genuina y de amor desinteresado. Jonatán, siendo hijo del rey y heredero natural del trono, no compitió con David, lo reconoció, lo bendijo. Incluso le entregó su manto, su espada, su arco y su cinturón, símbolos de su propia identidad y posición. No trató de poseerlo, no lo controló, lo protegió. También podemos encontrar un ejemplo de un vínculo sano en Ruth y Noemí. El libro de Ruth nos muestra que un vínculo que trasciende la biología, la cultura y la convivencia, porque sabemos que pues eran de naciones o de pueblos diferentes. Ruth era la nuera de Noemí, no su hija. Culturalmente tenía toda la libertad, perdón, y quizás toda la razón para regresar a su tierra y a su pueblo después de enviudar. Sin embargo, Ruth permanece, no por obligación biológica, sino por lealtad del corazón. Su famosa declaración, donde tú vayas yo iré, y donde tú te quedes, yo me quedaré, muestra un vínculo que nació del compromiso interior, de la decisión libre de amar a la otra persona. Eso nos enseña que el vínculo verdadero no nace únicamente de la estructura natural, sino de algo mucho más profundo, la elección personal. Una elección que no estaba basada en la carencia, sino, se puede decir, en el sentimiento genuino de apoyar y de amar a la otra persona. Porque vemos que Ruth pues se esforzaba, se esforzó mucho, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y todo lo vemos. Entonces, vemos dos ejemplos que creo que son los que más identificamos, que nos pueden servir como ejemplo de un vínculo sano. Y la tercera dimensión es la vinculación trascendente, mi relación con una misión. Ya vimos que debemos de revisar nuestro interior, que debemos de revisar cómo nos relacionamos con los demás, pero también esa vinculación tiene que tener una misión, un propósito más grande que nosotros mismos. Entonces, la tercera dimensión es la vinculación trascendente, mi relación con una misión, con una comunidad y con Dios, algo superior a nosotros. El ser humano no solo necesita vínculos afectivos o sociales, necesita también un propósito que lo trascienda. Toda persona necesita pertenecer, servir y participar y caminar dentro de un marco mayor que su propio ego. En Juan 15, del 13 al 16 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. También en Juan, 1 de Juan 4, del 7 al 12 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y por ende conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. También en Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, por la cohesión de las que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, el vínculo del cuerpo del Mesías no existe para dominar, sino para coordinar, sostener y hacer crecer algo superior a nosotros, algo que ha dejado nuestro Maestro desde hace mucho tiempo. Entonces debemos de tener la vista clara. Cada parte aporta algo. Los ligamentos son los que permiten que el cuerpo no se desintegre y ese es exactamente el rol de Yesod, ser el ligamento que conecta sin absorber y que une sin fusionar. Porque muchas veces en el ánimo de querer imponer nuestra razón, creamos problemas que ni siquiera tienen que ver con la escritura, que tienen incluso que ver con nuestro propio ego. Y usamos la escritura como, se puede decir,
pretexto para controlar a los demás. A veces se pelean por cosas superficiales o están en desacuerdo por cosas superficiales. Dicen o decimos ser discípulos del Mesías, pero a veces no seguimos algo que él sí dijo, se puede decir escrituralmente o verbalmente, porque algunas personas se pelean por calendarios, algunas otras se pelean por que si esto se hace así o si hace esto así, pero nunca vemos al Mesías peleándose por ese tipo de cosas, pero en cambio desobedecemos algo que sí dijo, que dice mandamientos nuevos doy, que se amen los unos a los otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. A veces nos olvidamos de lo fundamental se puede decir, por nuestro propio ego, porque como lo decían ayer, no hay humildad. Si te revisamos estas tres etapas del vínculo, del fundamento de nuestro fundamento, ahí es donde va a estar la riqueza y el poder de la corrección. Entonces, pues, ya casi terminamos. Aquí me voy a saltar uno porque eh, ya me pasé. Entonces, por último, la literatura rabínica ilumina de manera extraordinaria el proceso de la vinculación. Los sabios de Israel no hablaban de vínculo como un sentimiento, porque en Pirkei de Avot 1.6 dice, consigue para ti un maestro, adquiere para ti un compañero y juzga a toda persona favorablemente. Esta expresión es poderosa porque muestra que la amistad profunda no se improvisa, se construye con una intención, se construye con tiempo, verdad y también prueba. El verbo adquiere implica esfuerzo, búsqueda activa y costo personal. No basta con coincidir en el camino, hay que cultivar el vínculo con dedicación consciente. También Pirkei Avot 2.9 dice, ¿cuál es el buen camino al que debe adherirse al ser humano? Rabí Eliazar respondió, un corazón bueno. El buen corazón, en hebreo Lev Tov, no es sentimentalismo, es una interioridad recta, integrada y orientada hacia el bien, que produce relaciones sanas desde adentro hacia afuera. El vínculo sano nace siempre de un corazón que ha sido trabajado desde adentro. Y por último, también para finalizar, en Pirkei Avot 4.1 dice, ¿quién es fuerte? Este creo que ya todos lo hemos mencionado, el que domina su inclinación al mal. Como está dicho, mejor es el paciente que el valiente, y el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. La verdadera fortaleza no se mide en logros externos ni en conquistas visibles, se mide en la capacidad de dominar la propia inclinación, el impulso de controlar, de reaccionar. Solo quien se gobierna a sí mismo puede sostener un vínculo maduro sin destruirlo con sus propias manos. Entonces, pues, esto ha sido todo el tema. Espero que se haya entendido de una forma correcta y pues que el Eterno les bendiga y pues cualquier cosa, pues dejamos cámaras y micrófonos para las demás opiniones también. Entonces, pues, shalom. Shalom. Muchas gracias, gracias mi hermano Irmiyahu, excelente. Bien, pues vamos a ver, vamos a escuchar comentarios, vamos a escuchar los comentarios de nuestros pastores, hermanos. Adelante, Pastor Isaac. Gracias, pues bendiciones para todos. Gracias, mi hermano Gabriel. Bueno, es el nombre que está ahí. Me decías que es Yirmiyahu. Hashem te bendiga. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y aceptar la invitación que te fue confiada. Gracias por esta exposición. Solamente me quedo con algo que me pareció enriquecedor y para resaltarlo de mi parte es que no fuimos diseñados para vivir solos, para andar solos, ni para caminar solos, inclusive ni para pensar ni estudiar solos. Tengamos mucho cuidado de esas tendencias que luego surgen. Como la mayoría no está de acuerdo conmigo, pues no vale solo que mal acompañado. Resulta ser que eso pasa cuando tú eres la mal compañía. Siempre terminas aislado. Pero una persona que tiene siempre el deseo de ver al hermano que está al lado, de una persona que opina diferente, si mantiene la calidad de amor y respeto que Hashem nos concede, estoy de acuerdo con mi hermano. No fuimos diseñados para vivir solos, para andar solos. Esto no solamente abarca, como bien fue expuesto, el ambiente sentimental de pareja, de esposos o de matrimonio, de compromisos sentimentales, sino en todos los ámbitos. Y es algo que debemos de cuidar muchísimo en el ámbito doctrinal o religioso, porque las comunidades tenemos que saber que nuestros pastores no andan solos, van caminando hombro a hombro
y tener la confianza de saber que mientras oramos por ellos, ellos buscan la integridad, caminan en serenidad y saben acercarse a otros. Cuando usted, voy a hacer una aportación muy propia con la intención de advertencia para todo aquel que así le crea necesario. Tenga mucho cuidado cuando mire en la internet a los pastores que solo tachan a los demás, o los predicadores que solamente tachan a los demás y su evangelio es el único, es el puro. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque no fuimos diseñados para caminar solos. Tenemos que saber unirnos. Y lo cierro con esto. Eran 12 los hijos del patriarca, 12, todos amados, pero ninguno de ellos iguales. Sentían diferente, pensaban diferente, observaban diferente. Mientras uno miraba una cabra gris, el otro la miraba parda, pero eran los hijos del Padre que los amaba. Así todos nosotros podemos caminar juntos en armonía. Y muchas gracias, hermano mío. Hasta aquí mis palabras, familia. Shalom. Gracias, Pastor Isaac. Pastor Heriberto, adelante. Amén, hermano Gabriel y Millajo, gracias por el mensaje muy, muy hermoso, muy edificante. Y al igual que el amado Isaac, me quedo con la palabrita de no es bueno que el hombre esté solo. Hay que estar, ¿verdad? El plan del Eterno, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó junto con Sara. El plan de redención está basado en la familia. Y inclusive Abraham, antes de morir, le dijo a Eleazar, busca esposa para mi hijo. O sea que la, eh, la, la meta a seguir para el hombre de Elohim es la compañía, obviamente, ¿verdad? En este caso el matrimonio. Pero también, como decías, hermano, y muy bonito, saber con quién nos vinculamos. Porque no es simplemente basado en la emoción, sino es viendo la riqueza espiritual. Por eso es que hay muchos matrimonios que tienden a fracasar porque buscan la vinculación en lo sexual o en lo emocional u otro, pero no en una visión. La vinculación tiene que ser basada, pienso yo, eso pienso yo, en una misión y una visión. Me uno a una mujer para procrear una familia, para así ser partícipe de la bendición, sean fecundos, multiplíquese en la tierra. Amado, gracias por el mensaje muy bonito y bueno, bienvenido a la familia, amado Johanan. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, familia, antes de dar paso a la cuenta correspondiente, saludar a los demás pastores que durante las semanas anteriores estuvieron aportando también de su conocimiento, de su tiempo para toda esta comunidad, para todos los que nos conectamos diariamente. 5 semanas, familia, trabajamos sobre los aspectos emocionales. Si se fijan, esta semana, la 6ª semana, estamos trabajando en el aspecto sólido, en la base, en el fundamento. ¿Y cómo transmito ese fundamento sin salirme de él de una forma congruente? ¿Por qué lo estamos viendo de esta manera? Qué interesante cómo aquel sabio de Israel que construyó todas estas capas de semana a semana, con un estudio, con un análisis, con una reflexión, lo fue llevando de esta manera. Esta semana es fundamento porque es importante que después de la reparación de los vínculos emocionales, trabajemos en lo sólido. ¿Qué fundamento tengo y cuál es mi capacidad para transmitirlo sin romperlo, sin dañarlo? ¿Por qué? Porque vamos a cerrar con una última semana donde todo lo reparado y toda la base del fundamento se va a llevar al aspecto físico, o sea, a cómo lo voy a desarrollar. Así que este día es muy importante también. Estamos trabajando sobre los aspectos del fundamento. ¿Sí? ¿Cuál es la solidez que tengo en este momento en mi fe, en la obediencia de los mandamientos? ¿Qué estoy transmitiendo y cómo lo estoy transmitiendo? Si alguien transmite un mensaje desbalanceado de la Torá, debemos de ser cuidadosos, mas no minimizarlos. Debemos amarlos solamente reconociendo que no es la obra del Mashiach, no es el propósito del Eterno, porque el propósito es que nos amemos los unos a los otros.
Eso nos lo dejó claramente dicho el Mashiach. Ese es uno de los fundamentos que tenemos que reparar. Ese es uno de los fundamentos que tenemos que enseñar todos los días. Y todavía después de Shavuot vamos a seguir hablando de eso, porque ese es el mensaje sólido, firme que nos dejó el Mashiach y tenemos que aprender a transmitirlo. Así que muchísimas gracias, Irmiyahu, nuevamente por la participación. Gracias a Pastores Isaac, Pastor Heriberto, por compartir también sus comentarios. Vámonos con la cuenta correspondiente, mi hermano Irmiyahu. Prepárense, familia, adelante, vamos a hacer la declaración. Amén, amén. No sé si por ahí lo tengan para compartir o lo comparto de acá. Como bien guste, mi hermano, por aquí también tenemos el material listo, pero si tú lo tienes, adelante. Ok, gracias. Ok, muy bien, pues como ya tenemos por costumbre, los que tengan la oportunidad de pararse y mirar hacia la Santa Ciudad para hacer esto con toda reverencia, pues lo pueden hacer, si no, pues igual sentados. Entonces decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es 41 días, que son 5 semanas y 6 días del Omer. Que el misericordioso Adonai restaure el Beit Hamikdash a su sitio rápidamente y en nuestros días. Amén. Selah. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Elohim, tenga gracia con nosotros y nos bendiga. Que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Elohim, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto, y Elohim, nuestro Elohim, nos bendecirá. Elohim nos bendecirá, y todos desde los más remotos rincones de la tierra le temerán. Te imploramos por el gran poder de tu diestra, que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, reverenciado, poderoso. Te imploramos, guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos y concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso, santo, en tu abundante bondad, guía a tu congregación, único y soberano. Vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad, acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Sefirat Haomer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza, tal como es escrito en tu Torá. Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el Homer como ofrenda mecida, la cuenta será 7 semanas completas. Hasta el día posterior a la séptima semana contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que el mérito del Sefirat Haomer que conté hoy, vinculación en vinculación, y Yesod Shebe Yesod, sea recibida por tu misericordioso amor. Sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá, y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema, que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos en el mundo, que rectifique nuestro nefesh, ruach y neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. Amén, Selah. En el nombre de Yeshua, Hamashiach. Amén. Y todos recitamos al mismo tiempo el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, amén, amén. Y pues igualmente vuelvo a reiterar una bendición, estar por aquí con mis hermanos y pues shalom, shalom. Baruch Hashem.
Muchas gracias, Irmiyahu familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Les pedimos, por favor, sigan teniendo en oración a los pastores, ministros, líderes de la Casa de Israel, recordando que la obra no es de los hombres, es de Akadosh Baruj Hu. También identificando claramente, porque es correcto que haya un marco legal sobre cada uno de los siervos y ministros. ¿Por qué, familia? Porque tanto la Torá nos establece parámetros legales para los que sirven, como lo deja establecido el Mashiach a través de los discípulos, ¿sí? No es solamente el que quiere, es un llamado, hay un respaldo de parte de Adonai, pero dentro de una estructura, ¿sí? Si no es dentro de esa estructura, es válido, por muy bien que hablemos, por mucho intelecto que tengamos, si no es dentro de la estructura del Brit Hadashah y de la Torá, amados, debemos de ser prudentes. Uno de los principales objetivos de nuestra comunidad es enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Aprendamos, caminemos, pero amemos a todos por igual. Que Hashem me los bendiga, me los guarde. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, Beshem Yeshua. Así que nos despedimos de nuestra transmisión en vivo, también de esta sala de Zoom. Bendiciones para todos. Laila Top. Nos despedimos en 3, 2, 1. Leitraut Bekarot. Gracias. Bendiciones, todo lo bueno siempre. Amén, amén. Gracias, Irmiyahu. Bendiciones, gracias.